Hay un lugar donde el ruido del mundo se apaga, donde las cargas caen sin hacer escándalo, donde las lágrimas no se juzgan, sino que se recogen como incienso santo. Hay un lugar donde no necesitas títulos, ni vestiduras religiosas, ni palabras elocuentes. Solo basta un corazón quebrado, sediento, dispuesto. Ese lugar no tiene aplausos ni multitudes, pero el cielo entero se inclina cuando entras en él. Ese lugar es el secreto de Dios. Y cuando entras allí nada vuelve a ser igual. Tu visión cambia, tu voz cambia, tu fuego se renueva, tus cadenas se quiebran, porque en ese lugar el Padre no solo te escucha, te transforma. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta que arde en lo profundo del alma. ¿Ya entraste al secreto de Dios? No un momento breve de oración, no una rutina sin fuego, sino esa dimensión donde Él te habla, te moldea, te revela cosas que no comparte con cualquiera, donde se derrama la unción que no se imita, donde se recibe la autoridad que no se compra, donde se gesta la visión que no se aprende en libro. Ese lugar no está lejos, está al alcance de los que se rinden, de los que deciden cerrar la puerta a todo lo demás y quedarse solos con Él. Este mensaje no es para los que viven en la superficie, es para los que están hambrientos por lo profundo. Para los que ya no se conforman con lo superficial, lo emotivo, lo repetido. Es para los que claman en lo oculto: Señor, quiero más de ti, aunque eso signifique menos de mí. Es para los que entienden que antes de la manifestación viene la rendición y que antes del poder viene el quebranto. Prepárate, porque estás a punto de descubrir qué sucede cuando entras al secreto de Dios y escuchas su voz como nunca antes. El secreto de Dios no es un lugar físico, es una dimensión espiritual. No se trata de un cuarto silencioso, ni de un rincón específico en tu casa, aunque puedas usar esos espacios. Es mucho más profundo, más trascendente, más eterno. El secreto de Dios es un ámbito donde tu alma es desnudada ante su presencia, donde no hay máscara, donde no hay espectadores, donde todo lo que aparenta se desvanece y solo queda lo que realmente eres delante del Eterno. Jesús lo explicó con una claridad espiritual en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa puerta que se cierra no es solo la del lugar físico, es la del corazón. Es allí donde comienza la verdadera adoración, cuando apagas las voces del mundo, cuando cierras las ventanas del alma, cuando decides dejar afuera todo lo que estorba y entrar a ese espacio invisible donde solo están tú y Dios. Esa dimensión no se alcanza con métodos humanos ni se visita a la ligera. No se trata de repetir oraciones mecánicas ni de cumplir una rutina espiritual. Se trata de una rendición genuina, de un deseo ardiente por estar con Él. Es una atmósfera donde lo divino desciende y lo carnal muere, donde el alma se silencia y el espíritu se despierta, donde el tiempo se detiene y la eternidad comienza a manifestarse. Es un lugar que no se puede explicar, solo se puede experimentar. No es religión, es encuentro, no es teoría, es fuego, no es doctrina, es presencia. Y una vez que entras ya nada vuelve a ser igual. Quienes viven de lo público sin conocer los secretos se desgastan, se enfrían, se frustran, porque solo los secretos pueden sostener lo que Dios quiere hacer en lo visible. El creyente que no entre en los secretos se vuelve superficial, reactivo, débil, se mueve por emociones, se guía por lógica humana, vive para agradar a los demás. Pero el que entra al secreto de Dios camina con otra frecuencia, su oído espiritual se afina, su discernimiento crece, su carácter se fortalece, su dependencia se profundiza, porque ha descubierto que el secreto no es un lugar de escape, es el centro de toda verdadera vida cristiana. Es allí donde se recibe la visión, donde se corrigen las intenciones, donde se quiebra el yo y se eleva la obediencia. El secreto de Dios no es un privilegio para unos pocos, es una invitación para todos. El Padre está esperando que lo busques en lo oculto, que apagues el ruido de este mundo, que renuncies a la necesidad de aprobación, que te olvides del reloj y entres a su tiempo, porque cuando entras al secreto no lo haces solo para pedir, lo haces para estar, para adorarlo sin distracción, para contemplar su santidad, para llorar sin vergüenza, para decirle: aquí estoy todo tuyo, sin filtro, sin excusas, sin pretexto. Y en ese momento el cielo se abre, no porque tus palabras sean perfectas, sino porque tu entrega lo es, porque has llegado al lugar donde Él habita, no entre multitudes, sino en lo íntimo, no en la apariencia, sino en la verdad, no en la prisa, sino en la permanencia. El secreto de Dios es donde eres revestido, allí donde Él lava tu alma, seca tus lágrimas, restaura tu fuerza y te recuerda quién eres para Él, no por lo que haces, sino por lo que eres. Allí no hay aplauso, pero sí afirmación. No hay micrófono, pero sí voz de Dios. No hay multitudes, pero sí gloria, porque lo que Dios deposita en el secreto es lo que luego manifestarás en lo público. Allí Él corrige lo torcido, levanta lo caído, afirma lo débil,
exalta lo humilde, y eso no se aprende en libros, ni se hereda por tradición, se recibe cuando entra, cuando decides apagar todo para encender el altar, cuando decides bajar el volumen del mundo para escuchar el susurro del cielo. Y ese lugar no está lejos. No necesitas viajar, no necesitas grandes recursos, solo necesitas hambre, un corazón que diga: no puedo seguir viviendo de lo superficial, necesito tu presencia, Señor, necesito entrar al lugar donde todo cambia. Ese deseo es lo que abre la puerta, esa hambre es lo que atrae su presencia, y cuando entras Él ya está allí, esperando, con los brazos abiertos, con la unción preparada, con la respuesta que buscaba, porque el secreto de Dios es su habitación, y tú fuiste creado para habitar en Él. Así que no esperes más, cierra la puerta, apaga todo, rinde tu alma y entra, porque el secreto no es un evento, es una vida, no es una visita ocasional, es una habitación permanente, y los que viven en esa dimensión caminan con autoridad, con paz, con discernimiento, con fuego, porque han aprendido que lo más importante no es lo que haces por Dios, sino cuánto tiempo pasas con Él a solas. Allí comienza el verdadero poder, allí comienza la verdadera transformación, allí comienza todo. Entrar al secreto de Dios transforma tu percepción del mundo. No es solo una experiencia espiritual, es una cirugía en tu forma de ver, sentir y entender la realidad. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes te robaba la paz ahora es pequeño ante su presencia. Lo que antes te dominaba comienza a perder poder, porque cuando tus ojos espirituales se abren en la intimidad con el Padre, empieza a ver el mundo como Él lo ve, con eternidad, con discernimiento, con compasión, con fuego santo. El secreto no solo cambia lo que recibe, cambia la forma en que interpretas todo lo que vive. Por eso el salmista pudo declarar con convicción en el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Solo cuando entró al santuario, a ese lugar de comunión profunda, pudo ver con claridad lo que antes lo confundía. La oración superficial no transforma la mente. La religión de apariencia no rompe con las falsas percepciones. Pero cuando entras en el secreto, lo eterno eclipsa lo temporal. Lo invisible se vuelve más real que lo visible. Lo espiritual toma el lugar que antes ocupaba lo carnal. Tu alma deja de correr detrás de lo que brilla y empieza a perseguir lo que permanece. Ya no te mueve la opinión de los hombres, te mueve la voz del cielo. Ya no reaccionas con ansiedad, respondes con sabiduría. Porque en lo secreto Dios alinea tu alma con su perspectiva. Y eso cambia todo. Muchas de tus batallas no están en lo externo, sino en cómo interpretas lo que estás viviendo. Tus emociones son el reflejo de tu percepción. Si percibes con temor, actúas con pánico. Si percibes con orgullo, actúas con juicio. Pero si percibes desde la presencia, entonces decides con mansedumbre, con fe, con visión profética. Esa es la diferencia entre el que habita en lo secreto y el que vive en la superficie. Uno reacciona, el otro discierne. Uno se deja arrastrar, el otro permanece firme. Uno ve gigantes, el otro ve promesas. Porque no se trata de lo que pasa afuera, se trata de lo que ha pasado adentro. Cuando entras en lo secreto, Dios no solo te habla, también te limpia los ojos. Te quita los lentes de la carne, del trauma, de la frustración, y te da ojos nuevos. Empiezas a ver con ternura lo que antes criticaba. Empiezas a perdonar lo que antes no entendía. Empiezas a valorar lo que antes dabas por hecho. Tu corazón cambia porque tu visión ha sido tocada. Ya no caminas en tinieblas, caminas en luz. No porque todo se haya resuelto, sino porque el Dios que habita en los secretos te ha revelado que Él tiene el control. Este mundo está diseñado para desenfocar tu espíritu. Las redes, las noticias, el ritmo, el sistema, todo grita por tu atención. Todo intenta formar tu forma de ver. Pero cuando entras al secreto de Dios, Él te desintoxica. Te desconecta de la contaminación mental y te conecta con su palabra viva. Deja de mirar con urgencia humana y comienzas a ver con propósito eterno. Lo que antes te hería, ahora lo ves como una escuela. Lo que antes te detenía, ahora lo ves como un entrenamiento. Porque lo secreto no solo es refugio, también es visión. Muchos creyentes viven desorientados porque oran sin entrar. Hablan con Dios pero no lo buscan. Le piden cosas pero no se rinden. Y por eso siguen viendo la vida con ojos terrenales, interpretando todo desde la emoción y caminando sin dirección. Pero el que ha entrado en los secretos sabe quién es su Dios, sabe que no está solo, sabe que todo lo que ve no es todo lo que hay, sabe que hay una gloria mayor, un propósito eterno, un plan divino operando incluso en medio del caos. Y esa certeza no se aprende con libros, se recibe en el secreto. El enemigo sabe que no puede detener a un creyente que ve con claridad. Por eso hará todo lo posible por mantenerte en la distracción, en el ruido, en la prisa.
porque sabe que si tú logras entrar al secreto, si tú logras ver desde lo alto, dejarás de temer, dejarás de murmurar, dejarás de dudar, porque ya no estarás interpretando con tus heridas, sino con la luz de Dios, y esa luz te hace imparable. Así que si sientes que todo está nublado, que nada tiene sentido, que tu alma está cargada, no trates de resolverlo en lo externo. Corre al secreto. Allí el Padre te mostrará lo que no podías ver. Allí te revelará que lo que parece derrota es parte del proceso, que lo que parece pérdida es parte del propósito, que lo que parece tardanza es solo preparación. En el secreto todo se alinea, todo se ordena, todo se aclara. Porque el que entra en los secretos de Dios sale viendo con sus ojos, y cuando ves con los ojos de Dios nada vuelve a ser igual. Cuando habitas en los secretos, Dios comienza a hablarte con claridad. No con susurros confusos ni señales ambiguas, sino con dirección precisa, palabra viva, instrucción firme y voz inconfundible, porque el secreto de Dios no es solo un lugar de refugio, es una sala de conversación eterna. Allí donde el alma se calla, la voz de Dios resuena. Allí donde la carne se silencia, el Espíritu se manifiesta. No se trata de oír una voz audible con los oídos naturales, se trata de recibir revelación espiritual con el corazón abierto, con el entendimiento iluminado por su presencia, como lo expresó Job en el capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es en lo secreto donde el entendimiento es abierto, es allí donde Dios habla y el alma finalmente comprende. Muchos buscan una palabra profética desde afuera, pero no han aprendido a discernir la voz del Padre en lo íntimo. Esperan que alguien les diga lo que ya podrían estar escuchando si tan solo entraran al secreto, porque Dios no está en silencio. El problema es que no siempre estamos en posición de oír, pero cuando entras al secreto con un corazón rendido, cuando apagas el ruido, cuando dejas de hablar tú y permites que hable Él, entonces su voz se vuelve clara, no porque haya cambiado Él, sino porque cambiaste tú. Dejaste de controlar, de manipular, de imponer y empezaste a escuchar. La voz de Dios no es común, no se mezcla con la voz de tus emociones, no se confunde con tus deseos, no se alinea con tus planes. La voz de Dios confronta, sana, ordena y transforma. No siempre te dice lo que quieres oír, pero siempre te dice lo que necesitas oír. Y esa voz, una vez que la reconoces, se vuelve el mayor tesoro. No hay dirección más segura, no hay consejo más sabio, no hay guía más fiel. El creyente que ha aprendido a oír la voz de Dios en lo secreto camina con una autoridad diferente. Ya no depende de las circunstancias para decidir. Ya no vive por señales externas, sino por convicción interna, porque sabe que fue Dios quien habló, y eso es suficiente. Pero esa claridad no se obtiene con rapidez ni superficialidad. Es el fruto de una relación profunda, es el resultado de la permanencia. Porque a los visitantes Dios los bendice, pero a los que habitan Dios les confía su secreto. Como dice el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Él no revela sus caminos a cualquiera, Él revela a los que permanecen, a los que se callan, a los que escuchan, a los que están dispuestos a obedecer antes de entender. Y esa obediencia abre los cielos, porque cuando Él ve que puede confiarte una palabra, entonces empieza a darte más. Habitar en lo secreto es construir una habitación espiritual para la voz de Dios. Es decirle con tu vida, habla Señor, porque tu siervo oye. No por necesidad, sino por deleite. No por urgencia, sino por relación. No por urgencia, sino por relación. Porque en lo secreto no solo pides dirección, también aprendes a conocer su corazón. Y cuando conoces su corazón, incluso cuando no habla, entiendes lo que está haciendo. Incluso cuando guarda silencio, sabes que está obrando, porque tu confianza no está en lo que oyes, sino en con quién estás. La voz de Dios en lo secreto también rompe el engaño, te revela tu condición, te corrige con amor, te libera de argumentos falsos, te recuerda lo que habías olvidado, te confronta con verdades que la carne no quiere aceptar, pero que el Espíritu necesita para crecer. Y esa corrección es hermosa, porque viene sin condenación. Es como el toque de un padre que ama tanto que no puede dejarte en la ignorancia. Y cada palabra que recibes se convierte en alimento, en dirección, en espada, en bálsamo. No hay confusión que resista la voz del cielo. No hay mentira que sobreviva cuando Dios habla, porque su palabra es luz, es vida, es verdad. Muchos viven confundidos porque oran sin permanecer, piden sin esperar, entran, pero no habitan, hablaron con Dios, pero no escucharon a Dios, y luego dicen, no me responde, pero Él sí responde. Lo que pasa es que su voz no se capta desde la carne, se discierne en el Espíritu, y para llegar ahí tienes que quedarte, tienes que callar, tienes que rendirte, porque cuando tu alma deja de querer controlar la conversación, entonces el Espíritu comienza a revelarse con poder.
Así que si hoy anhelas escuchar a Dios como nunca antes, no busques ruido, busca secreto, no busques emoción, busca profundidad, no busques solo palabra, busca su presencia, porque en esa presencia su voz fluye. Y una vez que la escuchas, nunca más vuelves a ser el mismo, porque su voz rompe cadenas, enciende el fuego, restaura la identidad y marca tu destino. Allí en lo secreto, donde nadie aplaude, pero el cielo habla. Allí donde tu alma por fin aprende a oír. En lo secreto se quiebran tus cadenas internas, no las que todos ven, no las que aparentas haber vencido, sino esas cadenas profundas, silenciosas, que llevas arrastrando por años sin que nadie lo sepa. Esas ataduras que no se rompen con gritos ni con manos levantadas, esas que no se caen con una sola oración, sino con una rendición total en el lugar secreto. Allí donde no hay público, donde no hay espectáculo, donde no hay palabras ensayadas, solo tú, tu alma desnuda y un Dios que no solo ve, sino que transforma, porque en ese lugar donde habita su presencia, todo lo que estaba oculto sale a la luz, todo lo que estaba reprimido se manifiesta, todo lo que estaba amordazado comienza a gritar por libertad, y es allí donde el Espíritu Santo comienza a operar, no como espectador, sino como cirujano. Las cadenas del alma no siempre son visibles. Pueden ser pensamientos obsesivos, temores arraigados, traumas antiguos, hábitos que regresan cuando nadie mira, ataduras que aprendiste a disimular pero que siguen dominando áreas de tu vida. Y aunque en lo público te ves firme, en lo íntimo sabes que hay luchas no resueltas, vacíos no llenados, heridas no sanadas. Por eso Dios no trabaja solo en lo externo. Él te llama al secreto, porque es allí donde puede tocar sin que escape. Es allí donde te enfrenta con tu verdad, pero también con su misericordia. Es allí donde deja de ser un Dios lejano y se convierte en tu libertador personal. Jesús declaró en Juan capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es religiosa, ni temporal, ni emocional. Es una libertad profunda que toca la raíz del alma. Pero esa libertad no llega cuando solo confiesas con los labios. Llega cuando te quiebras en el secreto, cuando ya no te justificas, cuando ya no te defiendes, cuando ya no te ocultas detrás de máscaras espirituales, cuando entras al lugar donde sabes que no puedes esconder nada y donde por fin dejas que Él lo vea todo. Y al verlo todo, Él no te rechaza, sino que comienza a sanar. Muchos quieren la gloria del secreto sin pasar por el quebranto del secreto, pero no hay liberación sin exposición, no hay sanidad sin sinceridad, no hay restauración sin entrega completa. Y eso solo sucede cuando tu alma se rinde por completo y clama desde las entrañas: Señor, no puedo más, rompe esto en mí, sácalo de raíz. Libérame, ya no quiero vivir con esto. Esa oración no se hace en público. Esa oración nace del dolor más íntimo y de la sed más profunda. Y cuando se hace con corazón sincero, el cielo responde, el espíritu se mueve, el fuego cae, y las cadenas que por años fueron parte de ti comienzan a caer una por una. Lo que los hombres no lograron romper, lo que la consejería no pudo resolver, lo que el tiempo no curó, se rompe en la presencia. Porque el secreto no es solo un lugar de consuelo, es un campo de guerra. Allí luchas contra tu pasado, contra tus mentiras internas, contra tus acuerdos ocultos. Y no sales igual, porque el Dios que te encuentra allí no te deja atado. Él viene con fuego, con verdad, con espada, con amor. Y ese amor quema lo que tú ya no puedes cargar. Es allí donde entiendes que no es el tiempo el que sana, es su presencia. No es la religión la que transforma, es su cercanía. No es el esfuerzo humano el que libera, es su poder. Las cadenas internas no desaparecen por ignorarlas, se rompen cuando las traes al altar, cuando las nombras, cuando las confiesas, cuando las entregas. Y ese altar es lo secreto, allí donde nadie te mira, pero Dios lo ve todo. Allí donde no necesitas fingir que está bien porque has decidido que prefieres ser libre a ser admirado. Allí donde no hay etiqueta, solo almas rotas buscando redención. Y allí, exactamente allí, es donde el Espíritu Santo se mueve con más poder, porque Dios no resiste a un corazón quebrantado y humillado. Si hoy tú sientes que has estado cargando cadenas invisibles, si sabes que hay cosas que te dominan cuando estás solo, si has vivido con grilletes emocionales que te detienen aunque avances por fuera, entra al secreto. No pierdas más tiempo disfrazando lo que necesita liberación. Allí donde no hay música, ni luces, ni reconocimiento, solo tú y Dios, ocurren los mayores milagros, porque el mayor testimonio no es una sanidad física, sino una alma que fue libre de sí misma, que fue liberada de lo que nadie vio, pero que Dios sí conocía. El secreto de Dios es el lugar donde tus cadenas caen sin hacer ruido, pero con poder eterno.
Y lo que Él rompa allí, nadie podrá reconstruirlo. Lo que Él sane allí, nadie podrá herirlo otra vez. Lo que Él transforme allí será tu nueva identidad. Así que no temas entrar, no temas quebrarte, no temas llorar sin palabras. Porque allí, en lo más profundo, es donde Él te reconstruye como nunca antes. Y sales de ese lugar, no solo libre, sino lleno de su gloria. Los secretos donde tu carácter es moldeado por el fuego de su presencia. No se forma en los aplausos, ni en las plataformas, ni en las grandes oportunidades. El carácter verdadero, el que sostiene el llamado, el que refleja a Cristo, el que permanece en medio de la tormenta, se forja en lo oculto. Es en ese lugar sin público, sin adornos, sin máscara, donde Dios comienza a trabajar en lo más profundo del ser. Allí no se forma tu imagen, se forma tu esencia, porque el Señor no está interesado en lo que puedes mostrar, sino en lo que verdaderamente eres. Y para eso te llama al secreto, no para entretenerte, sino para transformarte, no para animarte superficialmente, sino para encender un fuego que purifique cada rincón de tu alma. La Biblia lo demuestra en múltiples momentos, pero uno resalta con fuerza. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su amigo, pero antes de cada misión, antes de cada palabra pública, Moisés entraba a la tienda de reunión. Ese era su lugar secreto. Y fue allí donde Dios lo formó, donde lo confrontó, donde lo restauró. No en medio del pueblo, sino a solas. Porque Dios sabía que el peso del llamado necesitaba un carácter a la altura. Y ese carácter no se improvisa. Se pule con tiempo, con fuego, con lágrimas, con rendición total en el lugar donde nadie aplaude, pero donde Dios trabaja con precisión divina. El carácter no se construye en la emoción, sino en la obediencia. Y esa obediencia solo nace cuando te expones de manera constante a la presencia de Dios. No la presencia que visita, sino la que habita. No la que toca de vez en cuando, sino la que consume día a día. Porque el fuego de Dios no solo enciende, también purifica. Y cuando entras en lo secreto, Él empieza a mostrarte lo que hay que cambiar. Te revela tu orgullo escondido, tu inseguridad disfrazada de humildad, tu necesidad de control, tus heridas no sanadas. Y lo hace no para destruirte, sino para moldearte. Como el alfarero que trabaja el barro con firmeza, pero con amor. No te desecha, te forma, te disciplina, te madura. Porque no quiere que vivas de apariencia, sino de raíz. Muchos quieren avanzar, pero no quieren ser quebrados. Quieren unción, pero no formación. Quieren visibilidad, pero no corrección. Y por eso Dios los detiene. Porque sabe que si los lanza sin carácter, caerán bajo el peso de su propia carne. Pero los que se rinden en lo secreto, los que dicen, Señor, haz conmigo lo que quieras, aunque duela. Esos son los que Dios levanta con autoridad. No porque no fallen, sino porque han sido forjados. Porque no confían en sí mismos, sino en el que lo formó en lo oculto, porque aprendieron a morir cada día en el altar invisible, porque entienden que el mayor éxito no es ser reconocidos, sino ser aprobados por aquel que pesa los corazones. El carácter que se forma en lo secreto se manifiesta en lo cotidiano, en cómo hablas, cómo reaccionas, cómo tratas a los demás cuando nadie te observa. Porque no se trata solo de lo que haces en la iglesia, sino de lo que vives en tu casa. No se trata solo de lo que predicas, sino de cómo te comportas cuando nadie está grabando. No se trata de tu imagen pública, sino de tu obediencia privada. Y esa coherencia solo se produce cuando has pasado tiempo suficiente en la presencia de Dios como para dejar de vivir para agradar al hombre y empezar a vivir para agradar al Espíritu. Dios te llama al secreto porque allí puedes trabajar sin interrupciones, porque allí te desnudas sin que huyas, porque allí puedes llorar sin temor, ser quebrantado sin orgullo, reconocer tus debilidades sin excusa. Y cuando eso sucede, Él empieza a construir en ti algo eterno. Ya no vives por emociones, sino por convicciones. Ya no reaccionas con la carne, sino con el fruto del Espíritu. Ya no vives tratando de defenderte, porque has sido defendido por su amor. Y esa seguridad, esa paz, esa estabilidad es el resultado de un carácter moldeado en el horno secreto de la intimidad con Dios. Así que no menos. But the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong.
so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out of habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky.
We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Aprecia el proceso, no huyas del fuego, no evites los momentos donde Dios te confronta sola, porque lo que Él está haciendo en ti hoy en lo secreto, mañana será la base sobre la cual edificará cosas grandes. Pero no puede construir si antes no moldea, no puede usar si antes no forma, no puede enviar si antes no quebranta. Y todo eso comienza allí donde nadie te ve, pero donde el cielo entero está trabajando en ti. Tu carácter vale más que tu don, tu integridad vale más que tu visibilidad, tu profundidad vale más que tu plataforma. Y todo eso se cultiva en el secreto. Allí donde se forjan los verdaderos siervos, allí donde nacen los verdaderos hijos, allí donde el fuego de su presencia no te destruye, te transforma para siempre. Dios revela en lo secreto lo que no muestra en lo público, no porque tenga favoritos, sino porque solo a los que habitan en lo íntimo les confía los misterios de su corazón. Hay cosas que no se entienden con la razón, sino con revelación.
Hay secretos del cielo que no se enseñan desde un púlpito, sino que se susurran en el silencio de una habitación donde el alma se postra, porque lo más profundo de Dios no se manifiesta a los que pasan, sino a los que permanecen. Como está escrito en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Los secretos de Él, pero Él se deleita en compartirlo con los que se acercan con reverencia, con hambre y con un corazón rendido. No toda revelación viene de la lectura, no toda instrucción llega a través de un maestro. Hay cosas que solo se aprenden en la presencia, que solo se entienden cuando Dios te las muestra directamente, que solo se reciben cuando callas todo lo demás y decides escuchar, porque cuando entras en lo secreto no entras como estudiante de teología, sino como hijo buscando el rostro de su padre. Y ese padre que ve tu deseo de conocerlo más allá de lo superficial, comienza a abrirte su corazón, te muestra lo que viene, te da discernimiento que otros no tienen, te enseña verdades que no están escritas en letras, pero que se graban con fuego en tu espíritu. Muchos conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Muchos memorizan versículos, pero no tienen comunión viva con quien los inspiró, porque la letra por sí sola informa, pero solo el Espíritu revela, y el Espíritu se mueve con libertad en los que le han hecho un lugar en lo secreto, allí donde no se ora para ser visto, sino para ser transformado, donde no se busca una palabra para otro, sino una palabra que quebrante tu propia alma, y es desde ese quebranto que empieza a brotar la revelación verdadera, no para presumir, sino para obedecer, no para impresionar, sino para vivir con mayor santidad. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque unos sí y otros no. Porque solo aquellos que se acercaban, que preguntaban, que permanecían con él, recibían lo profundo. A las multitudes les hablaba en parábola, a sus discípulos en secreto les explicaba el misterio. Dios no esconde sus verdades para confundir, las esconde para protegerlas, las guarda para los que están dispuestos a buscarlas con todo el corazón, como un tesoro escondido, como una perla de gran precio. La revelación profunda de Dios se encuentra en la intimidad, y esa intimidad no se visita, se habita. Cuando entras al secreto con frecuencia empiezas a notar que tu espíritu se vuelve más agudo. Ya no reaccionas igual, ya no decides igual, porque ves lo que otros no ven, no porque seas mejor, sino porque Dios ha encontrado en ti un corazón confiable, un lugar donde depositar lo que para otros sigue siendo misterio. El salmista lo entendía cuando escribió en el Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La clave está en el temor reverente, en la pureza del deseo de conocerlo, no para elevarte sobre los demás, sino para rendirte más profundamente ante Él. Dios revela en los secretos cosas que te sostendrán en el futuro, palabras que serán tu ancla en medio del desierto, visiones que marcarán el rumbo de tu ministerio, advertencias que evitarán desastres, promesas que nadie conoce, pero que Él ha depositado en tu interior como semillas eternas. Y todo eso sucede lejos del ruido, lejos de la distracción, lejos de la ansiedad de los resultados. Sucede cuando decides quedarte, no por lo que puedes recibir, sino por quien está allí esperándote. Si hoy sientes que tu caminar se ha vuelto seco, que tu fe se ha enfriado, que tu visión está borrosa, no corras a buscar más actividad, corre al secreto, porque allí es donde el Espíritu sopla de nuevo, donde la palabra se vuelve viva, donde la adoración ya no es una canción, sino un clamor, donde la luz de Dios revela lo que debe ser cambiado, pero también lo que Él está a punto de hacer contigo. Allí Él te muestra lo que nadie más ve. Allí te forma con palabras que no salen en público, pero que arden en tu pecho. Allí te prepara sin que lo sepas, porque lo que es revelado en lo secreto será sostenido en lo público. Lo que Dios te muestra en silencio mañana será el fundamento de una obra gloriosa, pero solo si decides entrar, solo si decides quedarte, solo si estás dispuesto a pagar el precio de la intimidad. No hay mayor honra que ser confidente de Dios. No hay mayor tesoro que recibir su secreto. Y eso no se logra con talento, ni con fama, ni con carisma. Se logra con rendición, con hambre, con búsqueda. Así que ve, cierra la puerta y quédate con Él, porque hay verdades que solo te serán dichas en el secreto. Tu autoridad espiritual se forja en lo secreto, no en la plataforma. Lo que el hombre ve como grandeza, Dios lo pesa en lo oculto. Lo que la gente aplaude en público, el cielo lo prueba en privado. Y es allí, en lo íntimo, donde el Señor no solo te habla, sino que te forma como un verdadero guerrero espiritual. No basta con tener dones, no basta con saber hablar bonito, cantar con fuerza o moverse con carisma. Sin autoridad espiritual, todo eso se convierte en ruido vacío. Y la autoridad no se compra, no se imita, no se hereda. La autoridad nace cuando vives postrado, cuando tu alma se doblega ante la presencia de Dios una y otra vez, cuando has sido quebrantado en lo secreto y levantado por el Espíritu. La autoridad espiritual es la huella invisible de alguien que ha sido forjado en la intimidad.
Se nota en el tono de voz, en la mirada, en la calma en medio de la batalla. No se impone, se manifiesta. No grita, pero sacude. No impresiona, pero transforma. ¿Por qué? Porque detrás de cada palabra hay respaldo del cielo. Detrás de cada acción hay obediencia. Detrás de cada decisión hay horas en los secretos donde el ego murió y el espíritu fue revestido. Por eso Jesús, siendo el Hijo de Dios, nunca comenzó su ministerio hasta haber estado a solas con el Padre. 40 días en el desierto, 40 días en secreto, y de allí salió con poder, con dirección, con autoridad. Lucas capítulo 4, versículo 14 lo dice con claridad. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El poder no vino de los milagros, vino del secreto. Hoy en día se valora más la visibilidad que la profundidad. Se busca la influencia más que la integridad. Pero en el reino de Dios las reglas son diferentes. Allí no gobierna el más popular, sino el más rendido. No lidera el más carismático, sino el más obediente. No es levantado el más visible, sino el que ha aprendido a vivir en lo escondido. Porque lo que el Padre honra es lo que Él mismo ha moldeado. Y eso solo sucede cuando decides habitar en su presencia cada día, no para recibir una nueva palabra para predicar, sino para morir a ti mismo, para ser transformado, para ser limpiado por completo. La autoridad espiritual también nace del dolor redimido, de esas lágrimas derramadas sin público, de esas noches en que nadie te vio pero el cielo tomó nota, de esas batallas que venciste no por tu fuerza, sino por tu dependencia, porque en los secretos Dios te permite enfrentar tus propias guerras. Te enseña a resistir sin testigo. Te deja sentir el peso del llamado sin el aplauso. Y cuando has sido hallado fiel en ese lugar, entonces te unge para caminar con peso espiritual. No por mérito humano, sino por respaldo divino. Y ese respaldo no se improvisa, se gana en la intimidad. Cuando alguien habla con autoridad espiritual, no necesita demostrar nada. La atmósfera lo reconoce, los demonios lo perciben, las almas lo sienten, porque es alguien que ya fue aprobado por Dios en lo secreto. No se mueve por emociones, sino por convicciones. No actúa por presión, sino por revelación. No reacciona como los demás, porque ya ha aprendido a escuchar la voz del cielo antes de hablar, y eso lo cambia todo. Porque donde hay autoridad espiritual, hay gobierno. Donde hay autoridad, hay fruto duradero. Donde hay autoridad, hay gloria que permanece. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por falta de secreto. Salen al campo de batalla sin haber sido entrenados. Se exponen sin haber sido quebrantados. Quieren resultados visibles sin haber pagado el precio invisible, pero no se puede sostener en público lo que no se ha cultivado en privado, porque la plataforma revela lo que el secreto formó. El púlpito solo amplifica lo que el altar escondido encendió. Por eso nunca te aferres al lugar visible, aférrate a la habitación secreta, porque todo lo que vale la pena en el reino comienza allí. Si hoy anhelas caminar con una autoridad real, si deseas que tus palabras no solo suenen fuertes, sino que carguen unción, si quieres que tu vida tenga un impacto que permanezca más allá de lo emocional, entonces regresa al secreto, regresa al lugar donde no hay fama, pero sí fuego, donde no hay cámara, pero sí cruz, donde no hay luces, pero sí dirección, porque es en ese lugar donde Dios te forja como un arma de guerra, como una voz que no solo habla, sino que estremece, como una vida que no solo sirve, sino que representa al cielo con dignidad y poder. La autoridad espiritual no se mendiga, se recibe en los secretos, y una vez que la tienes, no necesitas convencer a nadie. El mismo espíritu que te formó en lo íntimo será el que te respalde en lo visible, porque ya no vive para agradar al hombre, vive para cumplir el propósito eterno del que te llamó. Y eso, amado del Señor, eso solo lo puedes conquistar en lo secreto. El secreto de Dios protege tu alma en los días de guerra. No solo es un lugar de intimidad, también es un refugio seguro cuando las tormentas del mundo amenazan con arrasar tu paz, cuando las voces externas se levantan como flechas, cuando el enemigo lanza dardos de ansiedad, duda, confusión y desánimo. Allí, en ese espacio sagrado que solo tú y Dios conocen, se levanta una muralla invisible que resguarda tu mente, tus emociones, tu fe, tu estabilidad, porque el secreto no es un escondite para huir de la vida, es una fortaleza donde se renueva la fuerza para enfrentarla, es el lugar donde la verdad desactiva la mentira, donde la presencia silencia el caos, donde la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón. El salmista lo declaró con convicción absoluta en el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, sino el que habita. No el que entre de vez en cuando, sino el que vive allí, el que ha hecho del secreto su casa, su atmósfera constante, su prioridad diaria. Porque ese que habita bajo el abrigo divino no es sacudido fácilmente, no se quiebra ante cualquier ataque, no se hunde cuando los vientos soplan. Porque ha aprendido a correr al altar, a refugiarse en el Espíritu, a beber de la fuente cuando el alma quiere desfallecer, y allí, en esa morada, el alma encuentra cobertura. Las guerras espirituales no siempre se libran a gritos ni en reuniones multitudinarias. Muchas batallas se ganan en lo íntimo cuando te postras solo en tu habitación y clamas con lágrimas
Señor, no puedo más, pero confío en ti. Y mientras el mundo ve tu sonrisa, Dios está viendo tu lucha. Mientras los demás creen que estás bien, el cielo sabe cuán grande es el peso que llevas. Y por eso te dice, vuelve al secreto, porque allí no necesitas explicar nada. Allí puedes soltar el cansancio sin juicio, puedes llorar sin vergüenza, puedes caer sin miedo a no ser levantado, porque el que habita en los secretos tiene acceso directo a los brazos del Padre. En los días de guerra espiritual, cuando el enemigo ataca con tentación, con desaliento, con pensamientos que no sabes cómo callar, el secreto se vuelve tu estrategia más poderosa, porque allí el Espíritu te recuerda quién eres, te fortalece desde adentro. Te equipa con espada, con escudo, con armadura celestial. No es casualidad que la oración sea parte de la armadura descrita en Efesios capítulo 6, es porque sin oración, sin intimidad, sin secreto, estás expuesto. Puedes tener conocimiento, dones, experiencia, pero sin cobertura espiritual, la batalla te desgasta. Pero el que entra al secreto antes de cada guerra ya va vestido de victoria, ya va lleno del fuego que quema toda artimaña, ya va sostenido por la roca que no se mueve. El secreto también protege tu alma de ti mismo, porque hay días donde tu mayor enemigo no es Satanás, sino tu propio interior, tus pensamientos desordenados, tus emociones desbordadas, tu impulsividad, tu impaciencia, tu desánimo. Y es en el secreto donde Dios pone orden a tu caos interno, donde te dice, tranquilo, yo sigo en control, donde te recuerda las promesas que tú olvidaste, donde te abraza sin que digas una palabra. Porque el secreto no solo es para los valientes, es para los débiles que saben dónde fortalecerse. No es para los que tienen todo resuelto, sino para los que han comprendido que sin su presencia no pueden sostenerse un solo día más. Muchos creyentes viven desgastados, no porque no tengan fe, sino porque han descuidado el secreto, porque han cambiado la habitación del Padre por la agenda del día, porque corren detrás del ministerio, del trabajo, de las obligaciones, y llegan al campo de batalla sin aceite, sin paz, sin visión, y en medio de la guerra descubren que están vacíos. Pero el que ha hecho del secreto su refugio no depende de las circunstancias. Puede estar rodeado de problemas y aún así mantener la calma. Puede ser atacado y aún así permanecer firme, porque su fuerza no viene de sí mismo, sino de aquel que lo sustenta en lo invisible. El secreto de Dios es el lugar donde el alma se cubre, donde el fuego se renueva, donde el enfoque se alinea. Es la habitación del guerrero, el escondite del adorador, la base del intercesor. Y si decides habitar allí cada día, verás cómo las tormentas pierden su poder, verás cómo lo que antes te quebraba ya no te sacude, verás cómo caminas con estabilidad mientras todo a tu alrededor tiembla, no porque seas fuerte, sino porque has aprendido a habitar bajo la sombra del Omnipotente, allí donde nada puede tocarte sin permiso del cielo, allí donde tu alma es invencible porque está escondida en Él. Cuando sales del secreto llevas gloria y poder sobre tu vida. No sales igual que entraste. Algo en ti cambia, algo se enciende, algo se activa en lo invisible y comienza a manifestarse en lo visible. Tu rostro ya no refleja cansancio, refleja luz. Tu voz ya no transmite queja, transmite autoridad. Tu caminar ya no es errático, es firme, porque has estado con el Dios vivo, has sido impregnado por su esencia, has sido tocado por su fuego, has sido marcado por su santidad, y aunque el mundo no entienda lo que sucede, tu entorno lo percibe, lo espiritual se impregna en tu presencia, y lo que cargaste en lo secreto se convierte en una atmósfera donde quiera que vas. Moisés vivió esta realidad de manera literal. Éxodo capítulo 34. Versículo 29 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios, no lo sabía, no lo planeó, no buscó brillar, pero el secreto lo transformó, su rostro fue tocado por la gloria, y así sucede con todo aquel que ha aprendido a entrar al lugar santo. No necesita anunciar que ha estado con Dios, se nota, se siente, se manifiesta, porque el que ha habitado en lo profundo camina con una dimensión diferente, no necesita esforzarse por impactar, impacta sin darse cuenta, no necesita esforzarse por cambiar el ambiente, lo cambia simplemente al llegar. El poder que se carga después de estar en los secretos no es emocional, es espiritual. No se trata de gritar más fuerte ni de orar más largo en público, se trata de una autoridad que nace del quebranto, de una gloria que fluye de la intimidad. El Espíritu Santo no respalda el talento, respalda la obediencia. Y esa obediencia se gesta en el secreto, allí donde moriste a ti mismo, allí donde entregaste tu voluntad, allí donde dijiste, haz conmigo lo que quieras aunque no lo entienda. Y esa entrega produce un peso de gloria que va contigo, un respaldo celestial que no se puede falsificar, una unción que no depende del momento, sino de la habitación constante.
Jesús también nos dio ejemplo perfecto. Antes de escoger a sus discípulos pasó la noche orando. Antes de predicar a las multitudes se apartaba al monte. Antes de predicar a las multitudes se apartaba al monte. Antes de enfrentar la cruz se quebrantó en Getsemaní. Todo lo visible fue precedido por lo secreto, porque incluso el Hijo de Dios sabía que el poder público solo se sostiene con comunión privada. Y si Él lo necesitaba, cuanto más tú y yo, no podemos darnos el lujo de vivir sin entrar allí, porque todo lo que el mundo ve en un creyente con poder fue primero formado en lo secreto. Cada palabra con impacto, cada oración con fuego, cada abrazo con unción, todo eso fue sembrado en lo íntimo, y ahora se cosecha delante de los hombres. Cuando sales del secreto, llevas también discernimiento. Puedes ver lo que otros no ven, entiendes lo que otros no comprenden, ya no reacciona, decide, ya no te ofende, intercede, porque has visto desde la perspectiva del cielo, has oído la voz del Padre, has sido empapado de su carácter, y por eso tu caminar tiene un peso diferente. El enemigo lo percibe, la atmósfera lo detecta, porque el que ha estado con Dios en lo secreto se convierte en portador de su gloria. Pero esta gloria no es para vanagloria, no es para presumir, no es para lucirse, es para servir, es para amar, es para sanar, es para edificar, porque el que ha estado con Dios entiende que nada de lo que carga es suyo. Todo es por gracia, todo es prestado, todo es para que Cristo sea exaltado. Y por eso el que sale del secreto con poder no busca reconocimiento, busca obediencia, no busca fama, busca alma, no busca alma, no busca aplauso, busca gloria, pero gloria para Dios. Salir del secreto es salir encendido, es caminar como antorcha, es hablar como oráculo, es actuar como enviado, porque has sido preparado en lo oculto para manifestar a Cristo en lo público. Y eso transforma tu ministerio, tu casa, tus relaciones, tus decisiones. Ya no eres tú, es Él en ti. Ya no hablas desde tu alma, hablas desde el Espíritu. Ya no vives para ti, vives para su propósito. Y eso, amado del Señor, es lo que el mundo necesita ver. No más creyentes vacíos, no más palabras huecas, no más emociones desbordadas. Necesitamos hombres y mujeres que han estado en el secreto y que ahora caminan impregnados de gloria. Si decides hacer del secreto tu habitación constante, entonces cada vez que salga de allí llevarás algo nuevo, una palabra fresca, una paz inexplicable, una autoridad indiscutible. Y donde pongas el pie, el reino de Dios se manifestará, porque no estás caminando en tu fuerza, estás caminando con el respaldo del cielo. Y ese respaldo no se compra, no se improvisa, no se actúa, se conquista en el secreto. Allí comienza todo, allí termina todo, allí se forja la vida que Dios soñó para ti. Y cuando sales de ese lugar, el mundo jamás vuelve a ser igual, porque el que ha estado con Dios lleva su fuego por dentro y su gloria por fuera. Oremos. Padre amado, Dios eterno y glorioso, hoy venimos delante de ti con un corazón rendido, quebrantado, necesitado de tu presencia como el aire que respiramos. Tú que habitas en la altura, pero también con el quebrantado de espíritu, inclina tu oído a nuestro clamor y permite que podamos entrar al lugar donde solo entran los que te buscan con sinceridad. Llévanos al secreto, Señor, a ese lugar donde se apaga todo lo que distrae y se enciende el fuego de tu voz, a ese lugar donde tu presencia no solo consuela, sino transforma, donde tu amor no solo abraza, sino purifica, donde tu gloria no solo toca, sino marca para siempre. Espíritu Santo, anhelamos habitar donde tú hablas. Anhelamos ese rincón del alma donde nos despojamos del ruido, del ego, de la apariencia y nos postramos con hambre por ti. Danos la fuerza para cerrar la puerta, no solo la del cuarto, sino la del orgullo, la de la prisa, la del temor, y quedarnos allí contigo. Que nuestros corazones se conviertan en altares vivientes, en moradas de fuego, en habitaciones eternas para tu presencia. Queremos escucharte, Dios, no con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del Espíritu. Queremos ser moldeados por tu verdad, confrontados por tu santidad, sostenidos por tu misericordia. Hoy te pedimos que nos formes en lo secreto. Rompe en nosotros todo lo que impide que tu gloria fluya. Libéranos de cadenas que solo tú ves. Sácalas una por una con tu mano de poder. Sana las heridas que nos han robado la intimidad contigo. Despierta una generación que no viva por la emoción del momento, sino por la profundidad de tu voz. Una generación que no corra detrás del ruido, sino que habite en el silencio donde tú hablas. Que cada uno de nosotros sea conocido en el cielo como alguien que habita en tu secreto, como alguien que te conoce en la intimidad, como alguien que ha sido formado no por hombres, sino por ti. Señor, llévanos al lugar donde nuestra carne muera y tu espíritu viva, donde no haya máscaras, donde no haya discursos aprendidos, donde no busquemos bendición, sino tu rostro,
donde no entremos a pedir sino a estar. Haznos entender que ese es el lugar donde comienza la verdadera autoridad, donde se activa el discernimiento, donde se recibe dirección, donde nace el fuego que el mundo no puede apagar. Haznos personas que no solo hablen de ti, sino que vivan contigo, que no solo sirvan para ti, sino que permanezcan en ti, que no solo conozcan tu obra, sino que respiren tu corazón. Padre, desde hoy queremos hacer del secreto nuestra habitación permanente, que no sea un lugar ocasional, sino nuestra prioridad diaria, que allí se renueve nuestra fuerza, que allí se afile nuestra espada, que allí se fortalezca nuestra fe, y cuando salgamos, Señor, que no seamos los mismos, que llevemos tu aroma, que caminemos con tu gloria, que nuestra vida sea una evidencia de que tú habitas en nosotros. Gracias por llamarnos, gracias por esperarnos, gracias por abrirnos el acceso a tu presencia a través de la sangre preciosa de Jesús. Hoy entramos, nos rendimos y decidimos quedarnos allí, porque sabemos que todo lo que somos, todo lo que necesitamos, todo lo que deseamos, solo se encuentra en lo secreto contigo. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Rey. Amén. Hoy el cielo te ha llamado al lugar donde todo comienza, al lugar donde se forma la verdadera gloria, donde se rompen las cadenas invisibles, donde la voz de Dios no solo se escucha, se graba en el alma. Ya no puedes seguir igual, ya no puedes seguir viviendo de momentos pasajeros. El Espíritu Santo está despertando en ti un hambre nueva, un clamor más profundo, una urgencia divina por habitar en lo secreto, porque solo allí encontrarás lo que tu corazón ha buscado por tanto tiempo. Solo allí serás transformado desde adentro hacia afuera. Solo allí serás vestido con poder de lo alto. No dejes que este llamado se enfríe con la rutina. No dejes que el mensaje se quede como una emoción del momento. Dios no quiere visitas esporádicas, quiere una habitación permanente. Hoy Él te abre la puerta, Él te está esperando. No con reproches, sino con fuego. No con condena, sino con brazos abiertos. Entra al secreto. Hazlo tu prioridad. Hazlo tu refugio. Hazlo tu altar diario, porque lo que Dios quiere hacer contigo será forjado en lo oculto. Y cuando salgas de allí, llevarás sobre ti un peso de gloria que nadie podrá negar. Que a partir de hoy tu habitación se convierta en un santuario, que tu tiempo a solas con Él no sea una obligación, sino un deleite, y que cada vez que cierres la puerta, el cielo descienda, porque el que aprende a vivir en el secreto, nunca más vuelve a vivir esclavo del ruido, del miedo ni de la carne. El que habita con Dios camina con fuego, y el que camina con fuego es imparable. Que el Señor te fortalezca, te abrace, te hable y te transforme, y que el fuego de su presencia nunca se apague en ti. Vuelve al secreto y quédate allí, hasta que su voz sea lo único que gobierne tu vida, hasta que su presencia sea tu todo, hasta que el mundo vea en ti que has estado con Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén.